Vamos This a conference grabar. will now be recorded. Les recuerdo que apaguen sus micrófonos. Cuando entran, ustedes ya están muteados, pero parece ser que les quita. Aquí está. Yo voy a estar chequeando eso. Ok, Julito, dale. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de estrategia de precios. Y para hablar de estrategia de precios, yo me voy a guiar con un libro, un capítulo que escribió Gary Keller en su libro Shift, Cambio, que se llama La estrategia de precio del vendedor. O sea, lo que yo les voy a presentar está basado en ese capítulo del libro. Y Gary Keller, en ese libro, habla de los cambios de ciclo en el mercado. Ustedes saben que en el mercado de bienes raíces hay dos ciclos bien marcados. Un mercado que se llama de vendedores, cuando hay más demanda que oferta, y un mercado que se llama de compradores, cuando hay más oferta que demanda. Y entre medio de los dos podríamos decir que hay un mercado de equilibrio, pero generalmente ese equilibrio dura poco tiempo. Entonces, Gary Keller empieza su capítulo diciendo lo siguiente: cuando el mercado cambia, primero los compradores y luego los vendedores se vuelven demasiado cautelosos y ponen en marcha otro juego integrante, el juego del precio. Cuando anteriormente empujaban agresivamente los precios hacia adelante, ahora son igualmente agresivos al tratar de hacerlos retroceder. La verdad es que el mercado sigue lleno de gente que realmente quiere comprar y vender. La pregunta es, ¿a qué precio? La respuesta clasifica tanto a los vendedores como a los compradores en una variedad de categorías, desde no interesados hasta todavía motivados. Esta clasificación ahora define y da forma al mercado. El deseo de hacer negocios no ha desaparecido. Bien, como les dije antes, dos tipos de mercado. Un mercado de compradores, donde hay mucha oferta y poca demanda, donde los precios caen, y este es el mercado más difícil, y fundamentalmente yo me voy a basar en este tipo de mercados. ¿Por qué es difícil? Porque es difícil convencer a un propietario que para vender su inmueble tiene que bajar el precio. Porque los propietarios, ustedes ya saben mejor que yo, que ponen el precio desde lo que necesitan. Cuando uno le dice, ¿y usted qué precio opina para su propiedad? ¿Y cómo responde el propietario? Dice, yo necesito, yo necesito. Bien, entonces, el mercado de compradores es un mercado donde hay mucha oferta, poca demanda y los precios tienden a la baja. Y en el mercado de vendedores hay poca oferta, mucha demanda y los precios tienden al alza. Estos son los juegos de los dos mercados. Yo les voy a mostrar gráficos de Argentina. Esto, Cava es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cava significa, es la capital del país. Pero la ciudad tiene un estatus muy parecido a lo que es una provincia, y se llama ciudad autónoma. Ustedes están viendo un gráfico que muestra en forma mensual, desde el año 2009, enero del 2009, hasta abril del 2021, la línea azul muestra la cantidad de escrituras realizadas en la ciudad de Buenos Aires. La escritura es el documento por el cual se hace la transmisión de dominio de un inmueble, y podríamos asemejarlo a la cantidad de ventas. Y la línea roja que está abajo, la cantidad de hipotecas, la transmisión de escritura por hipotecas, que significa crédito hipotecario. Ahora estamos en una situación donde no hay crédito hipotecario por el nivel de la inflación que tenemos anual, es muy alto. Estamos cerca del 60% anual de inflación. Entonces, yo les marqué en este gráfico tres áreas. La primera área, que está en un recuadro rosa en la parte de abajo, está mostrando un periodo donde el mercado era de compradores por el bajo nivel de demanda. Y se dio un bajo nivel de demanda porque el tipo de cambio estaba caro. Y cuando en la Argentina
el tipo de cambio es muy alto, la gente tiene la percepción de que las propiedades deben valer menos. Y cuando el tipo de cambio está bajo, la gente tiene la percepción de que las propiedades deben valer más. Entonces, ahí estamos en un mercado de compradores. Bajo nivel de demanda, precios estables, no cayeron los precios. Después tuvimos un mercado de vendedores, porque la característica que tuvo este mercado fue la aparición de crédito hipotecario. Fíjense ustedes cómo la curva de crédito, que es la curva roja, trepó en esos 2 años, porque esto fue desde abril del 16 hasta mayo del 18. Durante 2 años trepó la cantidad de hipotecas. Y ahí estuvimos en un mercado de vendedores porque había un alto nivel de demanda, la oferta no alcanzó a satisfacer la demanda y durante ese tiempo se produjo una revaluación del mercado. Los precios subieron aproximadamente un 20% en 2 años. En el año 2018 hubo una serie de devaluaciones de la moneda. El dólar prácticamente en muy corto plazo el tipo de cambio se multiplicó por 3, por 4 y terminó multiplicado por 7 al final de toda esta cadena de desatinos que se produjo. Digamos que estábamos con un tipo de cambio de 25, nos fuimos a 50, después nos fuimos a 75, después nos fuimos a 100. Y como les dije antes, cuando pasa eso en el mercado, que el tipo de cambio sube mucho, la gente deja de comprar, porque sabe que tarde o temprano los precios van a bajar. Y esa situación que se dio en el 2018 y en el 2019, en el 2020 se encontró con la pandemia, así que fue una combinación explosiva. Por un lado, el mercado venía hacia la baja, por otro lado, la prohibición de hacer operaciones durante casi 4 o 5 meses hizo que la cantidad de unidades vendidas en abril, mayo del 2020 llegara a 0, porque las inmobiliarias estaban cerradas, y eso digamos que agravó la situación. Hoy en día se volvió a los niveles que había antes de la pandemia, pero la situación no remonta, se sigue de la misma manera. Bien, vamos a ver acá, estos son 2 gráficos que están tomados del libro de Gary Keller. Un mercado de vendedores y un mercado de compradores. En el mercado de vendedores los precios tienden al alza. En el mercado de compradores los precios tienden a la baja. ¿Qué significa que en el mercado de vendedores los precios tienden al alza? Que por distintas circunstancias los precios están en un continuo ascenso, rápido o lento, de acuerdo al tipo de mercado. Y el vendedor sabe que tarde o temprano su precio va a ser convalidado por el mercado. Quiere decir que si un vendedor sale con un precio alto al mercado, no se preocupa porque espera y en algún momento el mercado alcanza ese precio y el inmueble se vende. De esta época es la época donde los propietarios dicen no tengo apuro en vender, los vendedores dicen bueno hay que esperar el novio, acá se le dice esperar el novio cuando se encuentra un comprador para la propiedad, pero tienen todos la idea de que la espera es buena en un mercado de vendedores. El problema es cuando se utiliza el mismo criterio en un mercado de compradores, que la situación es totalmente inversa. En un mercado de compradores, el precio tiende a la baja. Por lo tanto, si uno espera que el precio en exceso con el cual uno entra al mercado se convalide, esa convalidación nunca se da y el precio que uno publicó la propiedad cada vez se encuentra más lejos del precio en el que se están negociando las propiedades en el mercado. Esto Gary Keller lo resume o lo define como seguir el mercado de atrás. Entonces Gary Keller dice, no tenés que seguir al mercado, sino que tenés que hacer que el mercado te siga a ti. Entonces, lo que tienen que saber ahora es que en un mercado de vendedores los precios tienden al alza. Si un vendedor propietario se equivoca con el precio, el mercado tarde o temprano lo convalida ese precio
porque los precios del mercado están subiendo. En un mercado de compradores los precios tienden a la baja, por lo tanto esperar en ese mercado es ruinoso, porque hace de que el precio con el que uno salió al mercado nunca alcance al mercado, siempre venga detrás de él. Entonces, Gary Keller dice, hay que tener en cuenta que los propietarios vendedores tienen una ventana de oportunidad. ¿Qué significa una ventana de oportunidad? Dice, este fenómeno ocurre cuando una vivienda sale al mercado por primera vez y atrae la atención de compradores motivados por el precio de la misma. Si los compradores creen que una casa tiene un precio alto, el propietario pierde su oportunidad de vender y no puede atraer a los compradores. Cuando eso ocurre, las rebajas posteriores de precio tampoco producen resultados. O sea, la ventana de oportunidad es el momento que tiene un propietario de encantar a sus posibles compradores, y que se desperdicia ese momento, ya es muy difícil recrearlo en el futuro. Otra de las frases del libro es: la observación es la ciencia y la predicción es la habilidad. Dice, la observación de los precios actuales es una ciencia que requiere un análisis exhaustivo, racional y basado en factores. ¿Cuáles serían esos factores? Conocer el precio de venta de unidades similares en la zona, unidades similares a la que yo voy a introducir al mercado, la antigüedad de oferta de unidades sin vender, la diferencia entre el precio ofertado y el precio cerrado. Dice, la predicción es una habilidad adquirida y es una capacidad inexacta. No hay exactitud en estos mercados, porque estamos moviéndonos al ritmo de la oferta y la demanda, y fundamentalmente al ritmo de la demanda. Por lo tanto, no podemos hacer deducciones matemáticas o cuentas matemáticas para saber qué está pasando en el mercado, sino que tenemos que tener una percepción de que si el mercado va a la baja, nosotros tenemos que ponernos por delante de él, bajando más el precio para lograr vender. Entonces dice, la predicción es una habilidad adquirida, una capacidad inexacta para predecir la dirección y la velocidad del mercado. La información para esto está en el mercado, pero alguien debe dedicar tiempo y esfuerzo para descubrirla, interpretarla, aprender de ella y usarla. Bueno, acá le puse un cuadro de una MLS que hay en la provincia argentina que se llama Córdoba, donde esta MLS compara los valores de publicación con los valores de realización. Lo que está a la izquierda es el valor de publicación, que ahí se ve como $74.556, es un valor promedio de departamentos de 0 a 5 años con un dormitorio. Departamentos de un dormitorio, que acá lo llamaríamos de 2 ambientes, de estrenar hasta 5 años de antigüedad, tienen un valor de publicación de 74.556. Y lo que está a la derecha es el valor de realización. Ese valor de realización en realidad es de 56.812. Fíjense que entre el valor de publicación y el valor de realización hay un 31.23% menos. Y eso es importante a la hora de explicar a los propietarios en qué valor se tienen que publicar los inmuebles cuando entran al mercado. Y acá está la frase que les dije antes. Gary Keller dice, no persiga el mercado, deje que el mercado lo persiga a usted. No perseguir el mercado significa ponerle precio a sus inmuebles antes que el mercado lo ponga. Cuando un inmueble no tiene un precio por delante del mercado, está esencialmente detrás de la curva de oportunidad, la oportunidad de obtener el mejor precio posible. Esto puede parecer paradójico, pero en realidad es el principio fundamental de la fijación de precios exitosa con una tendencia a la baja. Si no se coloca un precio competitivo para vender, la espera en el stock solo generará un precio más bajo para el inmueble. Y les voy a mostrar un caso concreto. Esto es el valor por metro cuadrado de los inmuebles
en la ciudad de Buenos Aires a los meses de febrero. Es decir, esta medición está hecha en el mes de febrero de cada año y está mostrando la evolución del precio desde febrero del 2005 hasta febrero del 2021. Este precio en realidad no es un precio que sirva para tasar o para evaluar propiedades, sino que es un promedio de toda la ciudad, o sea que acá hay de todo, pero sirve para entender la tendencia. Es decir, si bien no sirve para evaluar una propiedad, sirve para ver la tendencia. Pues este es un promedio de todos los barrios de la ciudad. Y a veces entre barrios puede haber una diferencia hasta del 40% en el precio. Pero acá les quiero mostrar otra cosa. Si yo publiqué el valor promedio de mercado en el año 2019 estaba a $2.400. El valor promedio del año 2020 era 2.189. Y el valor promedio del año 2021, siempre el mes de febrero, 1.802. 10, perdón. Si yo en el 2019 publicaba un inmueble a un precio de $2.500, no se vendía, porque el mercado estaba en 2.400. Al cabo de un año, como no se vendía, yo lo bajaba un 10%. Entonces ya no costaba más 2.500, ahora cuesta 2.250. Pero tampoco se vende, porque el mercado está en 2.189. Al cabo de un año lo bajo a 2.000 y tampoco se vende, porque el mercado está en 1.810. Fíjense ustedes que si yo hubiera entendido lo que significa ponerse adelante del mercado, en lugar de salir al mercado con $2.500 el metro cuadrado en febrero del 2019, hubiera salido con 2.300, probablemente lo vendía. Y si lo vendía, gané plata, porque si no lo vendí, hoy ni a 2.000 lo vendo. ¿Entienden lo que significa ir delante del mercado? Si ustedes no van delante del mercado, es el mercado el que les pone el precio. Y es común escuchar esta afirmación en muchos corredores inmobiliarios. El precio está bien. Muchas veces, ante la consulta de un corredor inmobiliario de por qué no se vende un inmueble que tiene en cartera, me dice: hace 3 meses que no tengo consultas y no sé qué hacer. Le contesto: baja el precio. Me responde: el precio está bien. Y acá hay una confusión. Confunden precio con valor. Y ahora lo vamos a explicar. Cuando un propietario quiere vender, pregunta: ¿a qué precio se venderá mi propiedad? La respuesta a la pregunta de precios es una respuesta de estrategia, no de valor. Se venderá a un precio competitivo frente al resto de la oferta del mercado. Es una cuestión de estrategia y no de valor. ¿Qué significa valor? El valor no depende de la oferta y la demanda. Se rige bajo la perspectiva del tasador, que mediante un método le asigna valor. Varios tasadores pueden fijar un valor distinto a un mismo bien. Es un número subjetivo. Se cuantifica en un valor monetario que puede o no ajustarse al precio. Y este estará basado en componentes subjetivos, tales como económicos, psicológicos, sociales o personales. El valor tiene poca volatilidad. El valor otorgado de primera mano no suele variar con el tiempo. El precio puede variar, pero la percepción de valor no. ¿Qué es el precio? Depende de la oferta y la demanda. Es un número objetivo. El precio es un valor monetario fijado y publicado. Es lo que un propietario solicita a cambio de su inmueble, por lo que es un valor cuantificable y objetivo. Es muy volátil. Al depender de la ley de la oferta y la demanda y otros agentes de la economía, el precio puede cambiar y no se mantiene estable a lo largo del tiempo. Entonces, empiecen a darse cuenta que no tienen que hablar de valor. El valor lo establece un tasador. El precio lo establece el mercado. Entonces Gary Keller dice: fijen un precio por delante del mercado. ¿Cómo se hace eso? La dirección en la que se dirige un mercado y la velocidad a la que se mueve determinan la estrategia de precio. Las propiedades que tienen un precio adecuado para el mercado siempre causarán la mejor impresión. Serán las primeras en mostrarse, las más comentadas, las primeras en recibir ofertas y las más propensas a vender.
Pero si el precio no coincide con la dirección del mercado, los compradores simplemente seguirán adelante y ni siquiera lo pensarán dos veces, dado que ni siquiera la mirarán, nunca experimentarán el verdadero atractivo de la propiedad. La mejor manera de servir realmente a un propietario vendedor es persuadirlo de que piense mejor que los otros propietarios con los que debe competir. Cuando los compradores retroceden, los vendedores exitosos deben ser persuadidos para que den un paso al frente. Deben fijar un precio por delante del mercado. Y acá de nuevo vemos los dos mercados, el mercado de vendedores y el mercado de compradores. En un mercado de vendedores, la mayoría de los inmuebles están dentro del mercado. La zona gris oscura, que ven en el gráfico de la izquierda, que está en inglés in the market, está significando que todos los vendedores están dentro del mercado. Y la pregunta no es si se va a vender, sino cuándo se va a vender. En cambio, en un mercado de compradores, la mayoría está fuera del mercado, out the market. En un mercado de compradores, la mayoría de los inmuebles están fuera del mercado. Por lo tanto, si no se coloca un precio competitivo, no serán elegidos por los compradores. Fíjense que la zona gris acá, que lo que está en el mercado, es muy pequeña, muy pequeña. La mayoría de los inmuebles están fuera de esta zona. Y esta es la visión que tiene Gary Keller de los precios. Dice, el mercado se divide en tercios. Hay un tercio, que es este tercio de este gris claro, que está fuera del mercado. Hay otro tercio que Gary Keller lo llama la tierra de nadie, porque no se sabe qué puede pasar ahí. Y hay otro tercio que está dentro del mercado. Perdón. Ahí está. Hay otro tercio que está dentro del mercado. Entonces dice, la porción de mercado, sí. ¿Alguien habló? No, parece que se coló un ruido. Espéreme un minuto, por favor. Si hay alguien que tiene el micrófono prendido, que lo apague. Bien, okay. Sigamos. Después anoten o piensen lo que quieren preguntar y lo respondemos después. La porción de mercado donde las viviendas se están vendiendo es muy pequeña. Es lo que está acá como in the market, que es un gris oscuro. Si el vendedor no logra entrar acá, se va a quedar en la tierra de nadie, donde no se sabe qué puede pasar con los precios. Hay que fijar el precio antes que el mercado. El agente no puede cambiar las condiciones del mercado, por lo tanto, el vendedor debe adaptarse a él. Es decir, no podemos despotricar contra el mercado. No podemos echarle a la culpa al mercado. Sí, en realidad podemos. Y es más, muchos le echan la culpa al mercado de no poder vender. Pero eso no arregla nada. El arreglo o la solución viene cuando uno acepta la realidad del mercado y se coloca dentro de él con un precio competitivo. Por supuesto que esto no es obligatorio. Yo el consejo que le doy a los corredores inmobiliarios es, cuando un propietario no quiere bajar el precio para entrar en el mercado, que se retire. Es lo mejor que puede hacer. Les voy a mostrar lo que es el exceso de oferta, para que se den cuenta que estamos en un mercado de compradores. PBA es provincia de Buenos Aires. Esta es la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires está arriba, donde yo ahora estoy moviendo el cursor. Es un territorio muy chiquito de acá arriba. Para que tengan una idea, en la ciudad de Buenos Aires viven 3 millones de habitantes y en toda la provincia de Buenos Aires viven unos 14 millones de habitantes. Eso da 17. El país tiene 42, 44 millones, o sea que la mitad del país está metida acá adentro. Bien, este círculo grande, que dice 260.336, está indicando la cantidad de inmuebles publicados en Internet para la venta. Y este círculo pequeñito que está acá, color negro, que dice 3.839, son los que realmente se vendieron. Fíjense que solo se está vendiendo el 1.4% de la oferta que hay en el mercado. Eso está indicando el exceso de oferta que hay en el mercado. Y esto empuja los precios hacia abajo. Miren esta misma situación en la ciudad de Buenos Aires, o con otro tipo de gráfico.
El área azul indica la oferta y el área amarilla, chiquitita abajo, la demanda, es decir, la gente lo que ha comprado. Esta área gris acá está indicando una restricción a la compra de dólares que se le llama cepo, que empezó en el año 2019, hubo otro en el 2012, y después la situación que generó el COVID. Bueno, acá de nuevo, hay un exceso de oferta en la ciudad de Buenos Aires, se la llama CABA porque es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y alrededor del 2% de los propietarios logran vender. O sea, muy pocos son los que logran vender. Esta zona amarilla significa entre 1.500 y 2.000 unidades por mes de venta, frente a un stock de más de 100.000 unidades. Bien, vamos a ponernos en los zapatos del comprador y pensar cómo razona un comprador o cómo actúa un comprador a la hora de comprar. Y responde a un embudo que se llama AIDA. El AIDA significa atención, interés, deseo y acción. ¿Qué es lo que provoca la atención en un comprador? Fundamentalmente el precio. Quiere decir que si el comprador tiene un presupuesto, va a buscar inmuebles dentro de ese presupuesto. Si los inmuebles que están en la categoría que está buscando el comprador no se ajustan a ese presupuesto, ni los ve. Ustedes saben que los buscadores de Internet trabajan con filtros. Y uno de los filtros más utilizados, hay dos filtros muy utilizados. Uno es la zona donde yo quiero comprar y el otro filtro es desde qué precio hasta qué precio. Y eso hace que muchos vendedores creen que están mostrando su inmueble en el mercado, pero como le pusieron un precio muy alto, los compradores no lo llegan a divisar. Si yo un inmueble que vale $110.000 le pongo 130.000, probablemente los que busquen inmuebles de 110.000 estén buscando entre 90 y 110 o entre 90 y 120, y el de 130 no lo ven nunca. Por lo tanto, hay que ser inteligentes en este proceso y darnos cuenta de que si queremos vender una propiedad, lo primero que tenemos que lograr es llamar la atención del comprador. Y la forma de llamar la atención es a través del precio. ¿En qué lugar debería estar el precio de salida del mercado? En un lugar intermedio entre el precio de los inmuebles recientemente vendidos y el precio de oferta en el mercado. Si yo me coloco en ese lugar intermedio por debajo del precio de oferta en el mercado, probablemente entre en las búsquedas que hacen los compradores y probablemente me vean con un valor atractivo. Después vendrá la negociación para ver cuán atractivo es el precio que yo estoy ofreciendo. Entonces yo pregunto acá, ¿tasación o estrategia de precio? La tasación de un inmueble es un valor único que se le asigna a un inmueble mediante un método de tasación, que era lo que contaba antes, que es lo que significa el valor. Ocurre que cuando un inmueble entra en el mercado, compite con todos los demás existentes en el mismo. Por lo tanto, colocar un precio de tasación sin analizar la situación competitiva que tendrá el bien cuando se publique, nos puede llevar a poner en el mercado un inmueble que no atraiga compradores, y que generalmente es eso lo que ocurre. El precio de venta es el precio del futuro, mientras que los portales de Internet tienen el precio del presente, el del mercado. Para poder establecer el precio del futuro, el corredor debe tener la capacidad de predecir. Ocurre que no se puede predecir un precio de venta. Sí se puede determinar una línea de precios que recorrerá un inmueble en el mercado. En base a esa línea de precios, se establece una estrategia de precios. La estrategia se define como el camino para lograr un objetivo, vender el inmueble. Si el propietario quiere vender, la estrategia de precios será recorrer la línea de precios en forma descendente hasta encontrar el precio de venta. Ahora van a ver un ejemplo. Este es un ejemplo que yo traje de Estados Unidos. Esta es cómo construyen ellos una línea de precios en un barrio periférico de una ciudad.
un barrio donde todas las casas son muy similares, los terrenos tienen las mismas medidas, por lo tanto acá los precios están planteados como valor total del inmueble. Entonces, en la primera línea están los inmuebles vendidos recientemente. En la segunda línea, los inmuebles actualmente en venta. Y en la tercera línea, los que no se vendieron. Y abajo de todo hay una línea que es la línea de precios, es nuestra opinión. Hay una zona roja, o si quieren, primero vamos a establecer una zona amarilla, que es lo que podríamos llamar una zona de prueba. A la derecha de la zona amarilla está la zona de no venta, que es roja, y a la izquierda de la zona amarilla está la zona de venta, que es verde. Y de esa manera yo le puedo mostrar a un propietario cuál es la situación de los inmuebles que se están vendiendo en el mercado. Entonces, si el propietario me dice, yo quiero vender mi inmueble en $300.000, yo le voy a decir, no, mire, $300.000 los inmuebles no se venden. Usted debería elegir un precio de prueba entre los 270 y los 280.000, o un precio de venta mucho más rápido entre los 240 y los 270.000. Si él insiste de que quiere el precio de 300.000, analizaremos otra cosa, que después la vamos a ver. Analizaremos la motivación y la necesidad de venta que tiene, porque yo puedo a veces tomar un inmueble con un precio más alto y a través de un proceso de maduración ir llevándolo al valor que corresponde. Pero eso lo vamos a ver al final. Acá les quería mostrar el concepto de línea de precio como un semáforo. Rojo, no avanzar; amarillo, atención o prueba; verde, acá se va a vender. ¿Cómo puede predecir el agente? ¿Cómo puede decir qué es lo que va a pasar hacia adelante? Si el agente es experto en una zona, debería tener un inventario de todos los inmuebles que están en venta en esa zona. Ojo, cuando hablo de una zona no hablo de toda una ciudad, hablo de una zona. Esa zona puede ser de 10 cuadras por 10 cuadras, de 15 cuadras por 10 cuadras, pero es una cantidad, digamos, casi reducida de manzanas. Si hacemos 10 cuadras por 10 cuadras son 100 manzanas, o sea, que es una cantidad interesante para decir yo me manejo en ese mercado. Entonces, si el agente es experto en una zona, debería tener un inventario de todos los inmuebles que están en venta, con la fecha y precio de entrada en el mercado, las bajas de precio, la fecha de salida del mercado y el precio de venta cuando sale del mercado. Ustedes dirán, si no hay una MLS, esto es difícil de hacer. Es cierto. Si hay una MLS, esto es mucho más fácil de hacer. Si no lo hay, esto debería ser el trabajo de un agente inmobiliario en forma individual o de un equipo que trabajan varios agentes y se reparten este trabajo, pero si llegan a mantener un inventario actualizado de las propiedades que hay en el mercado, con el precio de salida, la antigüedad de la oferta, la baja de precio que hubo y finalmente a qué precio se vendió realmente, esa información es vital para poder predecir el precio en el mercado. Si ustedes tuvieran la capacidad de predicción, podrían hacer un ranking de venta para el propietario. Es bien claro acá. Fíjense, lo que está en verde es lo que se ha vendido, lo que está en amarillo es lo que está en oferta, y lo que está en rojo es lo que hace mucho tiempo que está publicado en el mercado. Entonces yo le podría mostrar al propietario en qué lugar está ubicado su inmueble. Entonces el propietario me podría decir, bueno, me encuentro en el 5º lugar. Quiere decir que cuando se vendan los 4 anteriores, yo voy a pasar a primer lugar y voy a vender. O sea, tendría que esperar que se vendan los 4 anteriores. Le digo, no se lee así este ranking. Porque puede ocurrir que los que están en la zona roja, que no se venden, decidan pasar a la zona amarilla y decidan pasar con valores de 240.000, 250.000, 260.000, que son mucho menores que el valor que usted tiene, y por lo tanto se pondrían delante suyo. Y pasando el tiempo aparecerían otros con valores altos que, como quieren vender, se van a los valores bajos, y la conclusión es que usted no va a ser nunca elegido para comprar su propiedad.
Esto es una forma gráfica de mostrar al propietario el problema que tiene delante de él y que él tiene la solución aceptando una baja de precio. ¿Cuáles podrían ser otras formas de predecir si no llevo ese inventario del mercado? Una es con la antigüedad de oferta en el mercado. Ustedes deberían decir, y en cada mercado esto es distinto, ¿cuál es el tiempo típico en el cual se vende un inmueble? En Argentina, las autorizaciones de venta, las exclusivas, generalmente se hacen por un plazo de 90 días, porque se supone que en ese plazo el inmueble se tendría que vender. Y cuando el precio es correcto en el sentido de que es un precio competitivo, es un precio elegible, generalmente se vende en ese plazo. ¿Qué ocurre? Cuando uno encuentra un inmueble con un plazo superior a los 90 días, puede decir que ese inmueble está detenido. ¿Por qué está detenido? Porque evidentemente el precio que tiene no es atractivo para los compradores. Este es un método, entonces. Por la antigüedad de la oferta, yo podría determinar si un precio es aceptado o no por los compradores. Tenemos el tema de las casas, y las casas tienen un problema especial. Ustedes saben que la casa tiene dos elementos. Uno es el terreno y otro la construcción. Y yo puedo, ya lo voy a mostrar cómo hacerlo, yo puedo separar de una casa que está ofrecida en el mercado, puedo separar cuánto es el valor del terreno que han utilizado y cuánto es el valor de la construcción. ¿Por qué? Porque en el mercado hay terrenos en venta. Entonces, si yo hago un estudio de mercado para averiguar cuánto sale el metro cuadrado de terreno, y cuando hago un estudio de mercado de las propiedades de los comparables que yo elegiría para establecer el precio de la propiedad que yo tengo, ¿yo qué voy a hacer? Voy a separar el precio de venta de esas unidades en cuánto vale el terreno y en cuánto vale la construcción, porque hay mercado de terrenos en el mercado. Y con respecto al valor de la construcción, yo lo puedo comparar con el valor de reposición, que también es un valor cierto de mercado. Entonces ahí me voy a dar cuenta, cuando los valores de construcción calculados del mercado estén por debajo del valor de reposición, podríamos decir que esos valores son correctos, y cuando estén por encima del valor de reposición, podemos decir que esos valores son incorrectos. Ya lo van a ver. Otro método sería a través de aproximaciones sucesivas. En la bolsa, se utiliza en la bolsa de comercio, donde se cotizan acciones y títulos públicos, muchas veces se utiliza, cuando una acción es nueva o cuando un título es nuevo, una herramienta o una forma de trabajar que se llama Price Discovery, descubrir el precio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se publica en el mercado con la idea de hacer un test de mercado a un valor quizá alto, y como no aparecen interesados, al cabo de 30 días se lo baja y se analiza de nuevo el mercado. Y cuando empiezan a aparecer los interesados, uno dice... Perdón, Julio. Sí, cuando empiezan a aparecer los interesados, uno dice que ahí ha encontrado la ventana de precio de ese mercado. Bien. ¿Cómo se comporta la demanda con respecto al precio? Cuando los precios tienen una sobrevaloración de más del 20% de lo que los compradores consideran un precio atractivo, directamente no llaman. Más del 20% no hay llamados. Cuando esa sobrevaloración está más un 15% de ese valor que los compradores consideran como un valor atractivo, llaman, pero no visitan. Cuando está un 10% más, llaman, visitan, pero no hacen ofertas. Y cuando está un 5% más, llaman, visitan y hacen ofertas. Esto está probado a través del trabajo de varios brokers de oficinas RE/MAX en la Argentina, que tienen un volumen de operaciones muy importante. El que hizo este análisis es una oficina que vende más de 1000 inmuebles por año,
o sea que tiene una base de datos muy interesante y el broker llegó a esta conclusión. Este es un ejemplo que yo armé de una línea de precios de un barrio de la ciudad de Buenos Aires que se llama Palermo. Es un barrio de buen nivel adquisitivo y de un precio bastante acomodado de los inmuebles. Acá ustedes van a ver que yo calculo los intervalos de precio. El gráfico ese yo lo llamo, esto es un perfil de precio de mercado. ¿Y cómo está armado el gráfico? El gráfico está armado en base a un relevamiento que sobre el final se los voy a mostrar. Si quieren se los muestro ahora. Este es el relevamiento de ese gráfico. Acá ustedes están viendo, está acá porque acá está explicando otra cosa. Pero acá están viendo 15 unidades que yo tomé como comparables en la zona donde se encuentra el apartamento que estoy valuando. Y estas unidades no están a más de 300 metros de ese departamento. Entonces, esta información la proceso, y a través de ese proceso llego a este cuadro. Es lo que vieron antes, esto ordenado. ¿Qué es lo que hago en este cuadro? Calculo el valor, calculo primero la superficie homogeneizada y calculo el valor por metro cuadrado. Y ese valor por metro cuadrado lo agrupo en intervalos. Intervalos que son de $200. Defino el precio más bajo como apertura del intervalo. A partir de ahí sumo $200 y lo voy haciendo. Por ejemplo, acá tienen 4 precios que están entre $2.200 y $2.400. Acá tienen un precio que está entre 2.400 y 2.600. Acá tienen 2 precios que están, o 2 unidades, 2 apartamentos, que están entre 2.600 y 2.800. Acá hay uno que está entre 2.800 y 3.000. Hay otro que está en 3.001 y 3.200. Y acá hay 3 que están en 3.200 y 3.400. Con esto yo hago un gráfico. Con esto hago un gráfico. Y el gráfico es el que ustedes están viendo acá. Entonces acá tengo el primer intervalo de 2.201 a 2.400, 2.400, 2.600, 2.600, 2.800, 2.800, 3.000. Para no hacerlo muy largo, el gráfico de el intervalo de 3.200 a 3.400, el de 3.001 a 3.200 y el 3.200 a 3.400 directamente no lo puse, para hacerlo más chico el gráfico. Para hacerlo más chico, si no se estira demasiado. Yo creo que acá ya tenemos una buena muestra. Fíjense ustedes que la moda del gráfico, moda se llama aquel intervalo de precios donde más inmuebles se repiten, está en el intervalo de 2.200 a 2.400. Pero esta moda, este intervalo, los precios que están adentro, hace más de un año que están de oferta en el mercado. O sea que ya prácticamente los invalida estos precios. En el intervalo siguiente también tienen más de un año. En el intervalo siguiente tienen 36 días, pero va a seguir la suerte de este, porque son inmuebles que han salido nuevos al mercado. Y lo mismo, este intervalo tiene 63 días, pero va a seguir la suerte de estos dos. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo construyo la línea de precios? Tomo el valor medio de cada intervalo. ¿Ven? Acá es 2.900, acá es 2.700, acá es 2.500, acá es 2.300. Y genero 2 intervalos más que no existen. Esta es la predicción. ¿Y después qué hago? Tengo la superficie homogeneizada del inmueble que voy a tasar, que prácticamente es 41 metros cuadrados, y voy multiplicando la superficie homogeneizada por cada uno de los valores que me dio el valor medio del intervalo. Y acá me da valores. 118.000, 110.000, 102.000, 94.000, 86.000, 77.000. Es un caso real. Un caso real de un curso que yo daba en inmobiliaria, y este inmueble estaba publicado en $118.000. Hacía 33 días, no hacía mucho tiempo. Pero fíjense que esos 118.000 están a un 26% más del valor que yo predije como una zona de prueba. Entonces, acá va a estar la conversación con el propietario
de que si yo, el propietario quiere este valor, porque dice yo necesito 118.000 o necesito 120.000, evidentemente yo le diría que no lo voy a acompañar porque en ese valor el inmueble no se va a vender. ¿Y en qué valor lo podría acompañar? Y lo podría acompañar cuando el inmueble nos da más de un 10% del valor que yo considero que es la zona de prueba. O sea, a 102.000 podría decirle al propietario, vamos a probar qué es lo que ocurre. Si hay demanda, funcionará. Si no hay demanda, tenemos que bajar al escalón siguiente. La ventaja que tiene este método es que ustedes le dan al propietario un panorama de lo que va a pasar. Y si les va a decir que no, le va a decir que no en ese momento. No después de un año de estar trabajando juntos, de no poder vender el inmueble, y el propietario termina enojándose con ustedes porque dice que ustedes son unos inútiles y que no fueron capaces de traerle ningún cliente comprador a la oferta del departamento que estaba haciendo. Y el propietario no entiende que el inútil es él porque no supo interpretar cuál era la situación del mercado. Por supuesto que no le vamos a decir esto, pero esa es la realidad. Esta es la línea de precio en departamento, que basándonos en el tiempo de publicación de los comparables, no es demasiado difícil hacerla. El problema es con las casas. Entonces, vamos a hablar un poquito de las casas. El precio de una casa es igual al precio del terreno más el precio de la construcción. Hay comparables de casas en el mercado, hay comparables de terrenos en el mercado, no hay comparables de precio de construcción, porque no estoy hablando de valor de reposición. El precio que tiene esa casa que se está ofertando. Pero puedo, como tengo una ecuación donde tengo una sola incógnita, puedo hacer un pasaje de términos y decir que el precio de la construcción es igual al precio de la casa menos el precio del terreno. Entonces, ¿cómo llego a este cálculo? Ahora lo van a ver en una planilla. Hago un estudio de mercado para determinar el precio de terrenos y casa, y de esa manera determino el precio de la construcción. Después rearmo el precio de la casa. Pongo el precio obtenido del mercado por los terrenos, el precio de la construcción, pero por valor de reposición, y digo qué precio debería tener la casa. Y después comparo con los precios de oferta versus el precio recalculado para decidir qué hacer. Bien, en palabra muy lindo, en la práctica cómo se hace. Acá está la tabla de comparables de terreno. Este es un barrio, se llama San Isidro, está en el Gran Buenos Aires, es una zona de alto standing donde los terrenos y las casas tienen buen valor. Acá hay 4 calles con distintas direcciones, precios de terreno, superficie de esos terrenos, el distrito, o sea, la zonificación que tienen. En esta zona del Gran Buenos Aires, para poder construir un inmueble, se utiliza un factor que se llama FOT, factor de ocupación total. O sea, multiplicar la superficie del terreno por ese factor me dice cuál es lo máximo que se puede edificar en ese lugar. Entonces, para calcular el valor del terreno, ¿qué hago? Multiplico la superficie del terreno por el FOT, por el valor de incidencia, que obtengo, perdón, me aceleré. Yo tengo el precio del terreno, y lo que tengo que sacar es cuál es el valor de incidencia que tiene ese terreno, cuál es el valor por metro cuadrado construible, vendible, perdón, que permite ese terreno. Entonces, ¿cómo hago eso? Multiplico la superficie por el FOT y ese resultado divido el precio dividido ese resultado. En este caso, como el FOT es 1, el resultado de esa división es 400, de esa multiplicación es 480. Entonces, si yo divido 250.000 dividido 480, me da 521. Y así hice con cada uno de ellos. Estos son los valores de incidencia que tienen los terrenos en ese mercado. Bien, acá yo puedo aplicar factores de ponderación, puedo aumentar o bajar el precio por la ubicación, por la superficie, por el ancho, por la forma, o teniendo en cuenta que puede haber un regateo con el precio.
más cuando tienen mucho tiempo de oferta en el mercado. Entonces digo que hay tres valores de incidencia del terreno. Un valor bajo, que es de $521 el metro cuadrado, un valor medio, que es el promedio de todos estos valores, que es 641, y un valor alto, que es $756. Entonces voy a esta planilla. Esta planilla es donde yo desagrego el valor de un inmueble, de una casa, en valor del terreno y valor de la construcción. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 direcciones de casas, con una antigüedad determinada, con un precio determinado en el mercado, con la superficie de terreno que tienen esas casas. Yo calculé en la planilla anterior que el valor medio de los terrenos era $641. Por lo tanto, en esta planilla voy a utilizar el valor medio para evaluar el terreno y después poder evaluar la propiedad. Acá hay factores de ponderación, de nuevo, si quiero cambiar el precio por la ubicación, la superficie, el ancho, la ocupación. No voy a hacer nada de esto para no producir más confusión. Y voy a decir que el terreno de esta casa, que vale $460.000, tiene un valor de $205.000. ¿Cómo surgió ese valor? Multipliqué la superficie del terreno por el FOT, por el valor de incidencia, que es lo que yo había dicho antes, y en el otro gráfico estaba equivocado. Acá está bien. O sea, para evaluar el terreno, yo tengo que multiplicar la superficie del terreno por el FOT, por el valor de incidencia, y me da que este terreno vale $205.062. Entonces, si resto 405.000, le resto a 460.000, 205.000, me da 254.938, que es el valor de la casa. Entonces hago eso con cada uno de ellos. Acá tengo valor de terreno, que surgió de una cotización de mercado promedio de los terrenos, que era $641 el metro cuadrado, y acá tengo valores de edificios, de construcciones. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Traigo esos valores acá abajo. Acá tengo la superficie cubierta de cada inmueble y calculo el valor de la superficie cubierta. Entonces me da, yo divido 254.938 dividido 270 metros, me da 944. Y así sucesivamente. 1.631, 1.285, 518, 811, 960, 784 y 611. Entonces, ¿qué hago? Este es un inmueble que tiene 25 años. Voy a una tabla que publica una consultora en bienes raíces que se llama Reporte Inmobiliario. Si uno está suscrito a esa consultora, recibe información en forma permanente. Y esa consultora lleva un costo de construcción de casas en barrios de alto standing. Y ustedes, aplicando la tabla de Ross-Heideck, que reduce del precio de reposición, reduce la amortización que tiene ese precio, se encuentran que el valor de reposición en este tipo de viviendas es de $938. Entonces, ¿qué es lo que hago? Las viviendas que están por debajo de $938, hay tres. Esta está en 518, esta está en 784 y esta está en 611. Digo que el valor que tienen estas viviendas es razonable, porque está alineado con el valor de reposición. Las que no están pintadas de verde, las que están pintadas de naranja, no están alineadas con el valor de reposición. Y es más, hay dos de ellas, que son estas que están en 1.631 y 1.285, en las que digo que el valor de reposición está casi duplicado. En este está un 50% más y en este está casi un 70% más. Entonces, en base a esta información, ¿qué voy a hacer? Voy a armar una línea de precios. La línea de precio de casa la armo con dos elementos, con el terreno y la casa. Acá tengo la superficie del terreno mío, el que yo voy a evaluar. Tengo el FOT, es 0,90, significa que se puede usar el 0,9 o 90%, sería
de la superficie del terreno para construir y coloco los valores de incidencia que encontré antes. Acuérdense, había encontrado un valor bajo, 521, un valor medio, 641, y un valor alto en 756. Y acá calculo el valor del terreno. Y para el valor de la construcción, directamente tomé el valor de reposición, que es de $938, que es prácticamente igual a muchos valores de otras casas que están tomadas en la muestra. Sigamos. Entonces me da tres valores. Me da un valor de 470.000, el 988 es porque hay cuestiones de redondeo, que es el valor que está publicado, y está publicado hace 206 días en el mercado y no se vende. Hay un valor que me da 437.000, que yo considero que debería ser el precio de salida del mercado, y hay un valor más bajo de 403.000, que es un valor que está un 8% por debajo del valor anterior. Entonces yo le muestro al propietario esta situación. En este caso, es una casa que ya está publicada, y justamente pidieron este trabajo para saber por qué no se vende. Bueno, no se vende porque está caro. Está muy cara. Bueno, está un 8% por encima de lo que sería una zona de prueba, y está un 16% por encima de lo que sería un precio de venta. Aparecen importes grandes, por eso las diferencias en dólares son grandes, pero no parecen demasiado grandes. Estas son cuestiones que tiene que decidir el propietario qué quiere hacer. Entonces les voy a leer 7 máximas para manejar el precio en un mercado a la baja que plantea Gary Keller. Dice, 1. Sea un estudioso del mercado, conozca sus números. 2. Revise sus datos del mercado, puede que ya estén desactualizados. 3. Sea un estudioso de la propiedad que se vende y por qué se vende. 4. Mantenga su presentación personal actualizada, que hable por usted. 5. Califique bien al propietario, el vendedor motivado logra vender. 6. Mantenga el precio por delante del mercado, evita perseguir. 7. Asegúrese reducciones de precio por adelantado y no se quede detrás del mercado. La recomendación: por la grave distorsión de precios que hay en el mercado, por lo menos en los mercados que están indexados a la baja, la fijación del precio de venta se ha convertido más en un arte que en una técnica. Lo que manda es el mercado. Si el bien no tiene consultas y no se vende, el precio está mal, y aquí dependerá de la motivación y urgencia de venta del propietario. El propietario que no acepta esta realidad, lo mejor que puede hacer es retirarse del mercado. Si necesita vender, entonces tiene que encontrar el precio que acepte la demanda. Siempre habrá un espacio para que el propietario madure. El tiempo es difícil de establecer, y si el corredor lo hace o no lo hace, dependerá de la cola de prospectos deseosos que estén esperando sus servicios. Por lo tanto, refuercen la captación, tengan muchos seguidores que necesiten de ustedes, y los casos difíciles se los dejan para otros inmobiliarios. Tomen solo lo que van a vender. Bien, acá vamos a hacer parando, porque estamos justo en la hora. Y me gustaría saber si hay preguntas, si esta situación se da en sus mercados, para decidir si yo sigo un poco más. Hay un poquito más de presentación, pero acá hay una pausa. Entonces, vamos a hacer esta pausa, vamos a escuchar qué es lo que opinan los asistentes, si esto se da en sus mercados, si no se los da en su mercado. Lo que viene ahora es cómo negociar el precio. Entonces, por ahora nos plantamos acá, donde establecemos una línea de precios, y a través de esa línea de precios elaboramos una estrategia. Entonces, Yamil, te diría que abras la conversación al resto de los presentes. Sí, ellos pueden desmutear su micrófono y hacer la pregunta que crean pertinente. Bien, sacá mi presentación para que yo los vea a ellos. Les aclaro, esto lo voy a mandar, no se preocupen. Deja de compartir tú mismo y así los ves. A ver cómo hago para dejar de compartir.
El icono que está al costado de cámara. El icono que está al costado de cámara. Acá está, ya está, listo. Listo, si quieren prendan sus cámaras y sus micrófonos Cámaras para verle las caras. para que hagan sus preguntas. Hablar con cuadraditos negros. Bueno, mientras van poniéndose más pilas con eso, yo ya tengo una pregunta que nos hicieron llegar. Ella es Ángela. Nos pregunta, exactamente qué es el valor de reposición que estábamos mencionando en la charla. Mientras escuchamos sus preguntas o vayan formulándolas. En general, por lo menos acá en la Argentina, no sé cómo se hace en vuestros países, la forma de evaluar las propiedades tienen tres sistemas. El típico es por comparables o por testigos, como dicen los españoles, donde uno busca inmuebles que son similar al que voy a evaluar y en base a esa similitud calculo un valor promedio por metro cuadrado y con eso evalúo el mío. Ese es un sistema. El otro sistema que se utiliza es el de valor de reposición. ¿Cuánto costaría el inmueble si lo hago de nuevo? Y como el inmueble que yo estoy evaluando, si fuera nuevo, no tengo que hacer más nada. Si no fuera nuevo, tengo que aplicar una disminución de valor por el paso del tiempo, que es lo que se llama amortización. Y ustedes saben que para bajar el valor de inmuebles por el paso del tiempo, existe una tabla que se llama de Ross-Heideck. Es una tabla que tiene una forma de trabajo muy particular. Los primeros 10 o 15 años del inmueble, el factor de amortización que aplica es muy bajo, porque en los primeros años el inmueble no se deteriora y empieza a ser más alto a medida que va avanzando el tiempo. Eso es valor de reposición. En general, el cálculo por valor de reposición da un poquito más alto que el cálculo por comparables. Y la tercera forma de evaluar es por capitalización de renta. O sea, si el inmueble se va a vender, yo puedo determinar una tasa de rendimiento que da ese inmueble y a través de esa tasa puedo determinar cuánto vale el inmueble. Entonces, concretamente, valor de reposición es lo que sale a ser un inmueble similar al que yo tengo que evaluar a nuevo. Y le aplico una amortización de acuerdo a la antigüedad que tengo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Está claro todo hasta el momento? Yo quisiera hacer una pregunta, claro? Yamile. Sí, claro que sí, señor Guanilo, adelante. Miguel Guanilo desde Perú nos va a hacer la siguiente pregunta. Dale, Guanilo. Bueno, señor Valente, sí, primero para reconocer que la presentación de usted ha sido bastante profesional, desde el punto de vista matemático, estadístico, indudablemente que debe ser bastante aproximado o bastante cercano a la realidad. La consulta mía es que posiblemente este tipo, es pregunta más que nada, ¿no? Ese tipo de cálculos, este método, digamos, científico que usted nos ha presentado, lo más probable es que ya se haya automatizado, o sea, se haya hecho digital, ¿no? Y lo más probable es que ya haya aplicaciones digitales que estén trabajando con este método, de tal manera que la persona o las empresas que vayan a querer necesitar hacer esta estrategia de precios no requieran tanto tiempo, ¿no? De cálculos y de estudios y de información que tiene que conseguirse, sino básicamente entrar a una aplicación, a un programa, poner las características de la propiedad y que nos dé un precio más o menos aproximado de cómo está el precio en el mercado, o sea, precio actualizado en el mercado. Esa es mi pregunta. Seguramente que este método que usted nos ha presentado ya debe estar automatizado, ¿verdad? Sí, en Estados Unidos. En el resto de los países no. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la información de a qué valor real se venden las propiedades es pública. En la Argentina no es pública. Entonces,
no podés hacer nada. Si tenés que ir haciendo distintas elaboraciones para poder establecer el valor. Hay formas o hay programas que hacen este trabajo que son de los publicadores de Internet. Pero el problema es que uno no sabe cómo hacen los cálculos o uno no puede determinar cómo hacer el cálculo. Entonces, en épocas como las actuales, donde los valores están tan distorsionados, esos programas medio que no sirven. En un mercado de vendedores, por ahí servirían, pero no en un mercado de compradores. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos en el mercado de compradores es que los precios están exageradamente altos y esos programas lo que hacen es sacar promedios. Que las cifras en base a la antigüedad de oferta que hay en el mercado. Y en general, esos programas hacen caso omiso a la antigüedad de oferta. O sea, la no transparencia del mercado o lo gris que es el mercado hace que es muy difícil que se automatice el cálculo. En Estados Unidos hay una empresa que se llama Zillow, que se escribe con Z, y esa empresa arma tasaciones, gratuitas incluso, donde esto funciona perfectamente bien, pero lamentablemente no es el caso de Argentina. Y creo que no es el caso de los otros países latinoamericanos, donde la información es muy escasa para poder hacer este tipo de cálculos. Además que no tienen las ventas. Silo puede hacerte eso porque el gran problema de los MLS en Estados Unidos es que le han dado las ventas a Silo. Y ahora se han metido en una camisa de 11 varas porque se ha convertido en un brokerage. O sea que esto hay que tener mucho cuidado a quién le damos nuestra data. Ojo con eso. Bien, es cierto también lo que vos decís. Que las MLS son un camino para poder obtener información confiable. En aquellos lugares donde funcionan, el trabajo de tasación es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque uno va a buscar comparables de inmuebles similares y sabe cuál fue el valor real de cierre. En países como la Argentina esa información no la tenemos. La tiene el propietario, la tiene el comprador y la tiene la inmobiliaria que intervino. Nadie más. Porque encima las escrituras no se hacen por valores reales, sino que se hacen por valor menor al valor real para pagar menos impuestos. Así que estamos jodidos por ese lado. Correcto. De hecho, decirle que en el MLS que tenemos uno de los valores fundamentales pilares es el análisis comparativo de mercado, en donde una vez que ya se va haciendo la data, y Miguel te voy ya adelantando esto, no lo vas a tener hoy día, pero cuando se vaya haciendo la data de las ventas, esto alimenta un módulo que les permite acceder a esa información. Entonces, eso de trabajar ese análisis de comparativo es muy sencillo. Lo que tienes que tener es el inventario. Entonces, conforme se va haciendo ese inventario y se va haciendo esa data histórica, ustedes pueden trabajar. Y de hecho, que en Puerto Rico, los que están acá tienen una cosa que se llama BPO, que es el Broker Opinion del valor, digamos, de propiedad, y utilizan muchísimo esto. Entonces, una de las ventajas de tener un MLS operando en su mercado es que van a poder llegar a hacer este tipo de análisis mucho más sencillo y mucho más fácil. Y de ustedes depende, porque cuanto más inmobiliarias pertenezcan al MLS, más data van a tener, más relevante es la información y más información de ese mercado van a tener. Así que ustedes son los que tienen que hacer esa parte. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Al respecto, ya que usted ha tocado el punto de que en Argentina y en algunos países no hay este tipo de aplicativos, usted tiene razón, o sea, son muy pocos los aplicativos que hay. Sin embargo, ya hace muy poco tiempo, aquí en el Perú, se ha desarrollado una aplicación que se llama Valia, con B pequeña, B-A-L-I-A, Valia, ¿no? Y esta aplicación toma la base de datos de los grandes portales que hay acá, como Urbania, La Encontré, A Dónde Vivir, etcétera, etcétera. Toma la base de datos, por ejemplo, de empresas grandes como son Century 21, Remax, etcétera. Y toda esta base de datos de propiedades que se han colocado en los portales y propiedades que se han vendido, ¿no? La lleva a su programa y va sacando un promedio, ¿no?, de propiedad
Y cuando uno pone un valor de una propiedad, por ejemplo, para buscar el precio de mercado, entonces pone las características, las compara lógicamente el programa con todas las propiedades algo similares a esta y nos da un precio entre tanto y tanto. Nos dice el precio de esta propiedad actualmente en el mercado está entre tal valor y tal valor. Entonces uno puede sacar, digamos, lógicamente el precio en base ya a otros factores. Un factor que se considera también que no está, digamos, en el programa es cuando yo compro un departamento y le invierto 5.000, 10.000 dólares en mejoras. Le cambié el piso a una madera ya más duradera, a una cocina, digamos, de marca tipo Bosch, etcétera, etcétera. Entonces ya yo veo que me acerco más hacia el precio mayor que al precio menor. Entonces es así como trabajamos en este momento en el Perú, valiéndonos de este tipo de instrumento y lógicamente entra también a tallar el criterio de la persona que está trabajando esto, ¿no? Una pregunta, Miguel. Y cuando calculás ese precio con este programa, ¿el precio que te da es un precio competitivo? ¿Podés vender ese precio o tenés que bajarlo después? Por experiencia, en este momento, como los precios están con tendencia hacia la baja, hay una sobreoferta de propiedades, ¿no? Entonces, lógicamente, el precio está aproximadamente entre un 5 o 8%, ¿no? Sobre el verdadero precio del mercado. Entonces, yo ya sé que de ese precio voy a tener que bajarme más o menos como un 5%. Bien. Ahora, convencer al cliente que tiene que bajar el precio, ya ese es otro tipo de problema, ¿no? Ahí tengo que demostrarle ya por estadísticas cuántas personas visitaron su propiedad en un portal determinado y eso, ¿no? Así es. Gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería contarles, ya que no hay preguntas, contarles con tú, Julio, estabas hablando un poco del mercado de vendedores y contarles una anécdota. Yo ya te lo comenté anteriormente, en el 2016 estuvimos en mercado de vendedores, pero muy, muy, muy fuerte aquí. Muy poca oferta, mucha demanda, el precio se dispara. Y era tal la desesperación de la gente porque hay una expresión que se llama aquí algo así como traducido es que me da el pánico que me voy a quedar fuera del mercado. De repente lo has leído en el libro, algo de esto. Y bueno, entonces todo el mundo entra en pánico porque piensa que va a seguir subiendo el precio. Entonces entro en pánico y entro en la carrera de querer meter mi oferta antes de que me quede, por ejemplo, si tengo presupuestado para hacerlo fácil 100,000 y veo que está subiendo, no quiero llegar a que suba a 150,000. Entonces todo el mundo comienza a correr, porque si no me voy a quedar fuera del mercado. Y quiero comentarles la historia de un caso de la vida real. Y si les gustan, lo puedo mostrar en el sistema, cuando una corredora hace un buen trabajo de una corredora que no hace un buen trabajo y un buen análisis. Esta es la misma propiedad y cómo un efecto cosmética funciona. Esta corredora tasó la casa, es una casa de los años 70 en un barrio muy deseado, muy cerca de la universidad y una casa con 5 dormitorios. En un cul-de-sac, para los que no saben qué es cul-de-sac, es una calle sin salida y una zona muy tranquila con una vista muy bonita a una montaña. Cerca de colegios y cerca de la universidad. Entonces, al tener 5 dormitorios, podías alquilar 2 a estudiantes universitarios porque eso hace mucha gente aquí. Y eso te sirve como mortgage helper, le llaman. Incluso las casas acá tienen un basement, un sótano, donde puedes independizar y hacer un departamento y te genera una renta. La señora la primera corredora dijo que la propiedad la lanzan al mercado a $750,000 canadienses.
Las fotos que tomaron no fueron muy profesionales, de ahí se cambiaron las fotos, pero ya hubo un sinsabor. Y antes de los 2 meses, ella le quiso hacer bajar el precio a la señora, a la dueña, y le había prometido conseguir una oferta muy por encima del precio de arranque. Entonces, esta expectativa que tenía el dueño no funcionó y el dueño le perdió confianza porque después le pidió bajar el precio. Entonces, le cancelan la lista y eso habrá sido en el 2016, agosto del 2016. Se van de viaje los señores y una amiga mía, que es corredora acá, que es latina, yo le comento si iba a haber algún tema de, si al cancelar la lista iba a haber algún problema, alguna penalidad o algo de eso. Y aquí no, o sea, si tú no funcionas bien como corredor, no hay ninguna penalidad. Yo como propietario puedo cancelarte el inmueble, mi contrato sin ningún inconveniente porque se deben al servicio. Cancelan la lista y esta chica trabajaba para una corredora, una top producer, era equipo de una top producer y se dio cuenta que cancelan la lista y tienes que poner la razón por la cual estás cancelando también el inmueble antes de tiempo. Entonces me pide sacar una cita con esta señora que era amiga mía. Sacan la cita y la corredora con la que mi amiga trabajaba era una top producer. Y hace migas con la dueña y deciden que van a trabajar juntas, pero el próximo año, porque aquí las ventas son estacionales, entonces la iban a preparar para lanzarla en febrero, porque le dijo que tenía que hacerle unos pequeños cambios cosméticos. Entonces, ¿qué hizo la señora? Cambió, acá lo que más vende son las cocinas y los baños. Entonces, lo que hizo fue hacer una pequeña inversión en donde cambió el piso, porque era un piso antiguo, vuelvo y repito, una casa de los años 70 que no había sido muy bien cuidada, pero no había sido muy actualizada. Entonces, le cambió el piso por un piso de vinil que asemejaba a unas mayólicas bonitas, le cambió el color de la cocina y algún otro trabajito así, creo que en el baño le cambió la tina y ya, listo. O sea que fue una inversión pequeña. En febrero salen al mercado y para piña de la propietaria cae la nieve nevada. Entonces las fotos originales con las que lanzan son las fotos que están con nieve. Entonces no se podía apreciar muy bien el jardín frontal y posterior. Creó tal expectativa, en ese momento ya la gente desde el día 1 que sale la casa comenzó a merodear por la casa, hicieron el open house, estuvo lleno de gente y se cerró, la corredora puso una nota diciendo en el MLS diciendo que se iban a abrir las ofertas al 8º día si es que hay ofertas. Bueno, hubieron varias ofertas y adivinen a cuánto se cerró. O sea, perdón, me olvidé de contarles que la pusieron no en 750, sino la pusieron en 725. Entonces, no sé si alguien quiere adivinar el precio al cual se vende. Y se vendió al 8º día. Se aceptó la oferta al 8º día cuando abrieron los sobres, digamos. Se vendió más alto. Mucho más alto. Se vendió por 920,000. Y en ese momento, como era un mercado de compra de vendedores, no, ¿qué es lo que hicieron? O sea, esto yo no, o sea, si no conociese a esta persona, yo no lo creía. Le hicieron una carta diciéndole que ella, la compradora potencial, escribió diciéndole que se imaginaba a su perrito corriendo por su jardín, sus niños corriendo por ahí, sentados ahí viendo la televisión. O sea, le apelaba a la emoción, ¿no? Y una de las condiciones que quería la dueña era que viviera una familia ahí. Evidentemente, con una buena oferta, ¿no? Y ellos habían sido los segundos dueños. Esta casa había sido una casa hecha especialmente para el primer dueño, quien la vendió a los 2 años a esta familia que la había habitado todo este tiempo. Y luego, bueno, finalmente la vendieron y en ese mercado, como era de vendedores en ese momento, no pasaron inspección sino hasta después de haber, ¿cómo se llama? Ya
digamos, firmado contrato, o ahí recién creo que pasan inspección y le rebajan porque encontraron algo que estaba un poco mal y la propietaria dijo, no, descuéntalo del precio y ya, se cierran al 9.18. Pero los señores que compran esto, no sé, fue una venta muy emocional porque la nueva dueña tenía a su amiga que vivía en el barrio y lamentablemente años después de 2 años y medio, se separan y hay urgencia de vender la casa. Entonces, la venden por debajo del precio que pagaron. Entonces, yo no sé si quieran Sí. ver todo el historial ahí, los puedo mostrar cómo fue todo, pero no sé si hay alguna otra pregunta. Y eso es lo que pasa cuando cambia el ciclo de mercado. Si vos compraste en un mercado de vendedores con un precio alto, si cambia el ciclo de mercado, por ahí cuando quieras vender no vas a poder recuperar el mismo precio. Si querés recuperar el mismo precio, vas a tener que buscar de nuevo un ciclo de alza del mercado. El mercado se estabilizó un poco porque fue tal el tema aquí que todo se vendía demasiado rápido, entonces el gobierno decidió intervenir y lo que hizo para frenar un poco, digamos, la demanda es sobre la tasa de interés a la cual tú calificabas, te ponían un 2% adicional, con lo cual ya te frenan un poco, digamos, el acceso al crédito, ¿no? Que si antes a la tasa de, digamos, estás 2% me calificaban, ahora yo podía endeudarme por 1.000.000, ahora me frenan y me ponen al 4%, entonces ya no aplico al 1.000.000, sino que por decirte a 800.000. Entonces esto hizo que comenzase a suavecito bajar un poquito los precios y estabilizarlos. Y aparte les pusieron un impuesto a los compradores que no son canadienses, o sea, ni residentes ni ciudadanos. Si eres residente o ciudadano, no pagas este impuesto, pero si no eres ni residente ni ciudadano, pagas un impuesto adicional de 15%. Entonces esto hizo frenar un poco la demanda, pero vino COVID y otra vez todo se disparó. Acá es lo contrario de Argentina. Windy, creo que quieres comentar algo. Está sin micrófono, Windy. Ya, ahora sí. Sí, ok. Que ahora que estamos hablando de virazones de mercado, ¿tienen, verdad, algunas sugerencias de qué indicadores hay? O no sé si esto es parte del próximo seminario, pero ¿qué indicadores podemos nosotros como agentes inmobiliarios estar pendientes para cuando estemos o sea, que como algún indicador o algunos indicadores que puedan señalar sobre esta transición de un mercado de vendedores a un mercado de compradores? Mira, es difícil esa predicción, pero por ejemplo, cuando se da una época de crédito fácil, en general empieza a producirse una burbuja en el mercado y esa burbuja llega un momento que estalla. Lo que pasa es que cuánto tiempo dura. Fíjate vos que en Estados Unidos la burbuja estalló en el año 2008, pero se venía gestando prácticamente del 2002. O sea que hubo muchos años de crédito fácil que hizo que los precios fueran subiendo hasta que llegó un momento, producto de la crisis de las hipotecas subprime, donde eso estalló. No es fácil determinar qué indicador es el que corresponde. Evidentemente, la existencia o no de crédito hipotecario es un indicador muy fuerte. Si no existe crédito, el mercado se achica y los precios en general no van a tender a subir. Cuando hay crédito, y más si ese crédito es con una baja tasa de interés y es fácil de obtener, en general los precios se van abultando. Y el tema es que si se produce una interrupción de ese crédito o se produce una normalidad, ¿cuál es la normalidad que puede ocurrir? Que la gente no pueda pagar los créditos. Fue lo que pasó en las hipotecas subprime en Estados Unidos. ¿Cuándo saltó el problema? Cuando la gente no pudo pagar y remataron las casas, resulta que habían otorgado crédito de $200.000 para una casa que después se remataba en 70. Y cuando los propietarios empezaron a ver esa situación, nadie quiso pagar los créditos. Y eso precipitó la crisis. Es muy difícil establecer qué indicadores hay.
si bien los inmobiliarios se ponen contentos cuando hay crédito fácil porque hay mucho trabajo, periodos largos de crédito fácil podría hacer de que uno preste más atención a lo que va a pasar en el futuro. Pero te diría que no es fácil. Todo el mundo está dispuesto a intervenir en el mercado cuando se dan esas situaciones. Como contó antes Yamil, o sea, se produce una locura colectiva de que los precios están subiendo, entonces tengo que hacer mi oferta y la misma puja de los compradores hace que suban los precios. No tengo una respuesta exacta para tu pregunta. No, está muy bueno el punto del financiamiento. Acá les comento, ¿verdad? Para los que sepan, acá en Puerto Rico nosotros tenemos financiamiento atado al financiamiento americano y ahora mismo hay una Fannie y Freddie Mac han puesto unas restricciones sobre las compras de viviendas secundarias. Entonces, pues estamos en eso de ver si esa restricción que han puesto, que los bancos solamente pueden tener un 7% de préstamos de viviendas secundarias, va a afectar en algo los mercados de las propiedades de lo que serían los second homes, ¿no? Las propiedades de playa, los apartamentos. Solo un dato curioso para aquellos. En principio te podría decir que la tendencia sería que van a bajar esas viviendas, porque no van a tener tantos compradores. Va a bajar la demanda y se va a producir una situación donde hay muchos vendedores, pocos compradores, el precio tiene que ir a la baja. Pero no es algo que va a pasar la semana que viene. Por ahí pasa dentro de un año o por ahí pasa dentro de 2 años. Bueno, Yamil, me parece que la seguimos dentro de 2 semanas, cuando hablemos de la exclusiva. Y si quiere alguno me puede hacer alguna pregunta, yo les voy a mandar el material Dale. Incluso les voy a mandar una parte del material que no mostré porque se hace medio largo, que es un poco la negociación del precio. Y en todo caso, después me pueden hacer preguntas de las dos cosas. Dale, yo voy a presentar tus redes para que ahorita mismo ya te contacten. Déjame, dame, como dices tú, un cachito. Y aquí tengo yo ya, por favor avíseme si se ve. ¿Se Ahí ve la está, presentación? sí. Bueno, aquí está, estas son las redes sociales de Julio. Tómenle fotos si gustan para que después lo contacten. He puesto, Julio, tu correo electrónico por si tienen alguna consulta que hacerte. Tenés ahí, tiene 2 cuentas de Facebook y aquí también tiene una cuenta de, escribes un blog, así que ya Sí, voy pero a... el blog hace un tiempo que está abandonado el blog. Así Ok, que hace mucho que no lo escribo. ok. No, me pueden escribir. Yo ahora cuando les mande la presentación les mando cuáles son las cuentas que más uso. Okay. Me pueden escribir en mi Facebook, es Julio Valente, y ahí pueden hacer preguntas. No hay ningún problema. Igual nos Bueno, vamos a encontrar en 2 semanas para hablar sobre la exclusiva. el primero perdón, el día 2 de junio, creo nos toca, Julio. Correcto, 2 el 2 de de junio. junio. El 2 de junio por el mismo canal, a la misma hora, 4 de la tarde hora de Puerto Rico y 5 de la tarde perdón, 4 de la tarde hora de Perú, Colombia, Panamá y 5 de la tarde hora de Puerto Rico. Vamos a estar hablando de la exclusiva, que es un tema que ustedes han pedido. Pepe, no sé, te veo con el micrófono prendido, ¿quieres decir algo? Oh, quería saludar a mi profe Julio, que estamos siempre apoyando por todo el mundo. Listo, bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos próximamente. Muchísimas gracias, Julio. Que tengan buenas tardes. Gracias a todos por su participación. Y estamos en un próximo webinar el junio 2. ¿Ok? Gracias. Buenas Muy bien. tardes. Chao. Terminé. Sí, ¿alguien se ha quedado que está hablando acá? No sé. Ya voy a salir de acá. Gracias a todos. Buenas tardes. Apagamos esto.